Shalom Alejem, hermanos. Reciban un cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy vamos a leer la cita bíblica de Lucas 2, 41 al 52. El niño Jesús entre los maestros. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, y sus padres no lo supieron, suponiendo que él estaba en la caravana. Fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret. Ya estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Me llamó mucho la atención el título de esta parte de la Biblia, que dice que es Jesús, el niño Jesús entre los maestros. En esta versión dice el niño Jesús en el templo. Yo aseguro que casi todos hemos escuchado que esta parte se llama el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Esa es esa parte que, haciendo reflexión sobre la palabra, notamos algo importante, y es cómo Jesús, desde sus 12 años, ya él tenía muy claro el concepto de su identidad como hijo de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos está pasando hoy en día, que no tenemos una identidad clara, no tenemos una identidad que nos relaciona a nosotros con el reino celestial, con el Padre eterno, porque vivimos atados a este mundo y entonces creemos que somos de este mundo. Así María, aún después de haber recibido la visita del ángel y haber dado a luz siendo virgen, cuando encuentran a Jesús, muy claramente dice ella: he aquí tu padre y yo. A lo cual Jesús le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre? Él como aclarándole la posición a María de decirle: José no es mi padre es el Padre eterno, el Padre celestial. También otra cosa sobre esta parte de la Biblia es que, al menos yo inclusive un par de veces en algunas prédicas así lo había manifestado erróneamente, de que cómo era que Jesús se había perdido 3 días, cómo era posible que sus padres no supieran dónde estaba su hijo durante 3 días, ¿verdad? Como manifestando un acto de irresponsabilidad de ellos. Pues resulta que había leído yo someramente en alguna parte de que era que en ese tiempo las caravanas salían de donde estaban. En este caso, vea que ata este pasaje bíblico
a una fiesta de Pesach, a una fiesta de Pascua, que estamos ahorita prontos a celebrar. En este festejo, el pueblo tenía que reunirse en Jerusalén. Eran 3 fiestas en las que el pueblo, no importara en qué lugar vivieran, tenían que hacer caravana hacia Jerusalén para vivir las fiestas del Pesach, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. En esta fiesta ellos llegaban, la celebraban y después retornaban a sus lugares de donde ellos vivían, ¿verdad? Entonces creíamos que salía una caravana de hombres y un día después iba la caravana de las mujeres con los niños. Un niño judío se considera hombre hasta después de los 12 años. Entonces ahí estaba esa relación, esa fábula, esa historia, que ahí la creíamos que era así. Pero en esta versión de la Biblia dice que la caravana salió y en la caravana iba José y María. Pero como eran tan grandes, tan numerosas, ellos creían que Jesús iba con algunos de los familiares. Vean que la palabra dijo que al día de salido se dieron cuenta que realmente Jesús no estaba ahí. Ahora bien, inmediatamente los padres retornan, lo buscan hasta que lo hallan en un lugar, el templo. El templo por los judíos, y también nosotros así lo consideramos, que el templo es la casa de Dios, la casa de Dios. Si Jesús ya él tenía totalmente claro que era hijo de Dios, entonces su casa es el templo. Y por tanto, el que manda en el templo, en esa casa, es su Padre, Yahweh, el Padre eterno, Padre celestial. Jesús entonces aquí muy claramente le está diciendo a María que José no es su padre. Su padre es a quien él debe obediencia y en los asuntos de él, precisamente porque él estaba estudiando, él estaba aprendiendo. Dice que él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles sobre las escrituras, ¿verdad? Sobre la Torá, lo que estaba en ese momento escrito y lo que se estudiaba en las sinagogas, en los templos. Y resulta que entonces los mismos maestros dicen que le oían y se maravillaban de la inteligencia de las respuestas que Jesús les daba. Y claro, en ese tipo de relación, ¿cómo no va a emanar el Rúa que habitaba en Jesús en ese momento, como Dios hombre? Pero lo que me llamaba a mí la atención para transmitir este mensaje hacia ustedes es que nuestra identidad no es una identidad terrenal. Nosotros debemos entender que sí, Jesús no fue creado. Él fue el Espíritu el que lo concibió en María. Y también había escuchado una parte muy poética, por decirlo así, que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, embarazó a María por el oído. Sabemos nosotros que no hay imposibles para Dios y simplemente Dios dice sea y es. Y así se puede haber creado o nuestro Padre Celestial fecundó a María con solo el hecho es. Pero esta parte me gustó mucho porque dice que es a través del orificio del oído donde el Espíritu fecundó a María. Y me trae el recuerdo donde dice la palabra que la fe es por el oír. O sea que por aquí es donde entra lo que madura y alimenta nuestra fe. Entonces qué bonito, porque en la anunciación, cuando el ángel le dice a María, llena eres de gracia, y entonces le dice que el Señor la ha escogido para ser la madre del Redentor. Entonces es a través de ese mensaje donde María queda embarazada y donde nosotros debemos anhelar que esa palabra también ingrese a nosotros
y nos embarace de esa relación que debemos tener con nuestro amado Señor para llegar a ser sus hijos, como Jesús es el unigénito del Padre. Nosotros seamos esos hijos adoptados, que también hemos escuchado y podemos dar a luz su palabra, que cuando nosotros nos pregunten quién es tu Padre, digamos, mi Padre es Yahweh, el Padre eterno, mi Padre celestial, tal y como lo manifestó Jesús. Es decir, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Ahorita nosotros estamos en las cosas de nuestro Padre, porque nos es necesario el que el Espíritu nos haya conmovido con esta palabra para transmitírsela a ustedes y que tengamos a través de una óptica diferente el que veamos un pasaje que es muy común entre los pasajes bíblicos que uno escucha desde niño, ha venido escuchando, el del niño perdido, inclusive en algunas costumbres religiosas, hacen oraciones repetitivas y en una de las letanías está precisamente ese pasaje. Entonces, para el católico, en este caso, es muy, muy común escuchar eso. Ah, sí, el niño se les perdió 3 días y lo buscaron y lo encontraron en el templo. Ahora sabemos nosotros que Jesús no fue que se perdió. Jesús estaba muy bien identificado con su causa, muy bien identificado con su naturaleza y muy bien identificado en lo que él debía de desarrollarse. Mas cuando es encontrado por María y por José, entonces vea qué interesante lo que dice, que ellos no entendieron las palabras que él les habló cuando él les dijo: ¿por qué me buscáis? O sea, yo no me he perdido, yo estoy en la casa de mi Padre, yo estoy en mi casa, es lo que les quiso decir. Yo estoy en mi casa, estoy con mi Padre. Entonces, ¿por qué me buscáis? Yo no me he perdido. Y dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre es su identidad? Eso es lo que ellos no entendían, porque María le dijo: tu Padre y yo te hemos estado buscando. No, él estaba con su Padre, el Padre postizo o padrastro, si lo queremos ver de esa manera, no tenía esa relación ni ese vínculo espiritual con Jesús. Pero pasa algo interesante. Jesús obedecía a su naturaleza divina en ese momento, pero dice después: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Vea qué interesante esta parte del versículo: estaba sujetos a ellos. Él entonces en alguna manera rompió el vínculo espiritual que estaba alimentando para respetar en obediencia lo que su padre le había mandado a través de su madre biológica. Entonces hay muchas enseñanzas muy ricas en este pasaje que tal vez yo al menos no las había visto de esa manera, y las comparto con usted para que tal vez el Espíritu también le hable a usted de otra forma. Tenemos que ser obedientes, porque así Pablo dice que nosotros debemos también ser obedientes con nuestros gobernantes. En este caso, el gobernante podemos verlo de Jesús, su madre, y José, el esposo de María, que tenía que someterse a ellos, estar sujeto a ellos en obediencia, porque nosotros también debemos aprender esa obediencia que Jesús le rendía a sus padres. Inclusive cuando María llega y le dice que haga el milagro del vino en las bodas de Canaán, que Jesús dijo: no es mi hora, no es mi tiempo, todavía no es. Y sin embargo ella dijo: haga lo que él dice. Y en obediencia él ejecutó el milagro. Entonces, aunque la guía de Jesús estaba muy clara con lo que su padre le había mandado, también él era obediente a nivel de lo que es la parte terrenal. Entonces yo te invito, hermano, a que en obediencia a nuestro Padre Celestial también nos sometamos nosotros a nuestros gobernantes y a las leyes de este mundo, siempre y cuando éstas no vayan en contra de las leyes del reino celestial. Se te ama en el amor de Cristo.